Buenos días, muchas gracias, Elena. Bueno, pues continuando un poco con lo que ha comentado mi compañero Carlos, pues yo les voy a hablar de protecciones colectivas frente a caídas de altura, en este caso de barandillas. Eh, bueno, la presentación no va a ser tan dinámica como la suya, no tenemos tantas fotografías, va a ser un poco más técnica, si bien él ya ha compartido muchas imágenes que son aplicables a las protecciones en concreto de barandillas. No sé si se me ve perfectamente o se ve la presentación, por favor. Sí, todo Ok, correcto, Diego, adelante. perfecto, muchas gracias. Vale, pues lo que les estaba indicando, que va a ser un poco más técnica y no va a ser tan práctica o con tanta imagen, ¿vale? Procuraré ajustarme al tiempo porque es bastante lo que les he introducido aquí en la presentación. La ponencia, como les ha comentado Carlos Lozano anteriormente, bueno, pues en este caso se va a centrar sobre los trabajos que estamos desarrollando conjuntamente desde el Instituto con la Fundación, en concreto con Carlos Lozano, para la actualización de la NTP 123 de protecciones provisionales de borde en obras de construcción. Le vamos a dar un enfoque un poco diferente, entonces lo que vamos a tratar en esta ponencia va a ser esa información o actualizaciones que estamos llevando a cabo. He incluido los siguientes puntos, un apartado introductorio para poner en contexto la problemática existente en relación con las caídas de altura, un apartado de definiciones en el que definiré brevemente qué se entiende por barandilla, protección colectiva de borde y sistema de protección de borde, y entraré a hablar sobre el grueso de la presentación, que es el marco reglamentario de normalización técnica, tanto de sistemas provisionales de protección de borde, que Carlos Lozano ya les ha presentado algunas imágenes anteriormente, y también les mostraré pues una nueva definición o un nuevo concepto que hemos desarrollado que se llama sistemas definitivos de protección de borde de edificaciones, que no es ni más ni menos que dar un nuevo enfoque o una nueva visibilidad a estos equipos, a estas barandillas que nos encontramos en edificaciones y que, bueno, pues normalmente no estaban eh, definidos de una manera un poco más concreta. Entonces es como darles un empaque diferente a lo que hasta ahora teníamos. Sin más, paso a hablar de la introducción. En primer lugar, comentarles que la problemática relacionada con las caídas de altura es muy importante. A día de hoy, las caídas de altura producen un gran número de accidentes, tanto con consecuencias mortales, muy graves y graves, además de numerosos accidentes leves e incidentes que en condiciones muy poco diferentes hubieran podido producir unas consecuencias tan fatales como accidentes mortales y muy graves. Estas caídas de altura se producen en diferentes actividades, no solamente en la construcción, sino también en otras como puede ser mantenimiento, medición, inspección y comprobación, manutención, carga y descarga, circulación, etc. En esta imagen pueden observar una situación que podría provocar caídas de altura. En este caso, tanto caídas a través del borde de la cubierta en la cual están trabajando, como en el acceso a la misma por utilizar medios de acceso inadecuados, o también por rotura de elementos frágiles o elementos de cubrición poco resistentes, como podrían ser las propias chapas o los translúcidos que podemos observar que existen en esta cubierta. Estas situaciones, aunque es muy llamativa y muy exagerada, pues no es tan rara. Por desgracia, se producen a día de hoy situaciones como esta que estamos viendo en esta imagen, provocando pues que tengamos unos datos de siniestralidad muy elevados como los que les mostramos a continuación. Aquí en esta diapositiva les muestro los datos estadísticos en relación a los accidentes muy graves y mortales en el sector de la construcción derivados de caídas de altura. Esta estadística la hemos podido elaborar gracias a los informes de investigación de accidentes, de este tipo de accidentes que han realizado los compañeros de las comunidades autónomas, y en la cual pues podemos observar que las escaleras de mano, como comenté en la presentación de la semana pasada, pues son el principal equipo desde el cual se producen las caídas. Estos datos están totalmente actualizados. Sería el principal equipo sobre el cual se producen las caídas de altura y representa el 96%, seguido muy de cerca de las caídas producidas desde cubiertas y de otro equipo de trabajo que serían los andamios. Como pueden observar, estas tres situaciones, estos dos equipos y este lugar de trabajo, son responsables de más del 60% de las caídas de altura que se producen en el sector de la construcción. Estos datos serían mucho mayores si se hubieran tenido en cuenta pues
a los trabajadores autónomos, que no se tienen en cuenta a la hora de hacer las estadísticas en este periodo del 2014 al 2018, que fueron los que se tuvieron en cuenta a la hora de sacar esta información, y si se hubiera tenido también en cuenta a todo aquel personal que se ve hacer alguna intervención sobre una cubierta o se cae de altura. Estos datos serían muchísimo mayores y mucho más dramáticos aún. En la siguiente diapositiva analizaré muy brevemente la desglose en accidentes graves y mortales. Como ven, las escaleras de mano son la principal fuente de estos accidentes graves y mortales, si bien representan un pequeño porcentaje, y debería ser menor siempre, de mortales. No obstante, las cubiertas son las que presentan mayor número de accidentes mortales como consecuencia probablemente de la mayor altura desde la cual se producen, y los andamios también presentan un porcentaje muy elevado. Estos datos de mortales probablemente serían mucho mayores si se hubiera tenido en cuenta el criterio que actualmente se utiliza para la clasificación de accidentes mortales. Este criterio ha sido actualizado, con lo cual pondríamos que la franja naranja de todas estas barras, pues sería mucho más amplia, y el porcentaje de muertos, consecuencia de las caídas de altura en el sector de la construcción, sería mucho mayor. Y sería un dato más real, ya que el criterio se ha actualizado para que sea más realista posible. En cuanto a las definiciones, pues pasaré muy rápidamente a hablar de qué se entiende por barandilla. Bueno, pues la barandilla, de acuerdo a lo que nos indica la RAE, sería aquel antepecho compuesto de balaustres de diferentes materiales, así como los barandales que lo sujetan, y que se utiliza comúnmente en balcones, como pasamanos de escaleras, etc. Como ven, la definición no es muy precisa y nos incluye el elemento antepecho. ¿Antepecho qué entendemos por antepecho? Bueno, pues el antepecho no es ni más ni menos que un petril o barandilla que se coloca en un lugar alto para poder asomarse sin peligro de caer. Con estas dos definiciones, aunque la propia definición de antepecho nos vuelve a remitir a barandilla, pero bueno, ya podemos saber qué se refiere una barandilla o qué se entiende por una barandilla. Más abajo, en estas imágenes, les muestro diferentes tipos de barandillas. En concreto, por ejemplo, esta sería de una obra civil, de una carretera. Y la imagen que más me interesa de todas ellas sería esta que tenemos aquí. Esto se trata de las barandillas que existen en las cubiertas de una catedral, en concreto de Sevilla, creo recordar, y ponen de manifiesto que ya en la Edad Media aquellas personas que diseñaban tenían la sensibilidad para considerar que había que proteger frente a la caída de altura, y no era un obstáculo para aquellos que diseñaban incluir las barandillas, un obstáculo desde el punto de vista estético, que hoy en día hay mucha gente que puede tratar de justificar. No, es que la barandilla es un elemento que estéticamente no es bonito y que dificulta o que no, impide a los arquitectos diseñar con estilo. Bueno, pues aquí las barandillas no solamente contribuyeron a la seguridad de esos edificios para la altura de los usuarios de la época, sino que aporta belleza, con lo cual no podemos justificar la ausencia de protecciones encubiertas por elementos estéticos. Además, no pueden dejar de recordar que el Real Decreto 1627 les obliga a integrar la prevención no solo en la fase de ejecución, sino para los trabajos posteriores de mantenimiento e intervenciones posteriores que se lleven a cabo sobre la edificación. Con lo cual, recordar a aquellos que proyecten que tienen la obligación de proteger las edificaciones, no solamente para la ejecución de la construcción, sino para aquellas posteriores intervenciones que se lleven a cabo sobre las mismas. Dicho esto, pues pasaré a definir muy brevemente qué se entiende por protección colectiva de borde. Bueno, pues serían aquellos elementos que están destinados a proteger al conjunto de los trabajadores, por eso son protecciones colectivas, y a todos aquellos usuarios de los lugares donde se encuentren instaladas, y protegerán frente a los riesgos de caída debido al deslizamiento por una superficie, como comentó Carlos Lozano anteriormente, así como aquellas caídas que se puedan producir por circular próximos al borde de una superficie en la cual pues exista riesgo de caída de altura. También estas protecciones colectivas de borde deberán de proteger frente a la caída de objetos. Las protecciones colectivas de borde engloban, por una parte, a los sistemas de protección de borde, que veremos a continuación, de los cuales tenemos algún ejemplo aquí, aquí o aquí, y a los elementos estructurales que comentaré a continuación.
citarles, indicarles que en estas imágenes están puestas con la finalidad de mostrarles que la protección frente a caídas de altura se debe de llevar a cabo en cualquier tipo de lugar, bien sea una edificación de uso residencial, bien sea una edificación de uso industrial, bien sea un equipo de trabajo, o bien sea una obra de construcción en el cual utilizaremos sistemas provisionales de protección de borde, o bien también en equipos de trabajo. Los equipos de trabajo, por ejemplo, los equipos de trabajo temporales en altura, incorporarán las debidas protecciones y que están incluidas dentro de sus propias normas técnicas. Asimismo, también en los buques de pesca o los barcos, pues tendrán que tener sus batallolas y, por supuesto, también en el sector de la minería no le podemos olvidar que todos los frentes de explotación o taludes que nos encontremos deberán de estar protegidos, que es, por desgracia, lugares donde se suele olvidar la protección colectiva. Bueno, ¿qué vamos a entender por sistema de protección de borde? Bueno, pues los sistemas de protección de borde los podemos definir de una manera sencilla como un conjunto de componentes prefabricados y fijados, bien sea por medios mecánicos o bien contrapesados y que están destinados a evitar la caída de altura, bien sea por deslizamiento, como comentamos, bien sea por circular por proximidad al borde. En los que nos vamos a centrar en esta presentación o esta ponencia van a ser los siguientes. Vamos a tener los sistemas definitivos de protección de borde en edificaciones, que les muestro en estas imágenes de la parte superior, luego iremos viendo algunos más a lo largo de la presentación, y los sistemas provisionales de protección de borde, que en cierta manera también han visto algunas imágenes que ha comentado Carlos anteriormente. Bueno, por último, dentro de las definiciones, les comentaré qué entendemos por elementos estructurales dentro de las protecciones colectivas de borde. Bueno, pues serían aquellas partes de las edificaciones, de las obras civiles, de los equipos o estructuras que pueden estar concebidos o no para evitar la caída de personas. Casos, por ejemplo, el peto antepecho que comentaba anteriormente en una cubierta transitable porque está prevista para el uso de los diferentes usuarios del edificio, ¿vale? Pues este peto o antepecho es una protección colectiva de borde y es un elemento estructural, en este caso definido para proteger frente a la caída. O en este caso donde tenemos un antepecho más una barandilla que actuaría como protección. Como ven, nos lo podemos encontrar en diferentes entornos, tanto para uso profesional como uso no profesional. Ahora iremos viendo el marco reglamentario y la normalización técnica relativa tanto a los sistemas provisionales de protección de borde como a los sistemas definitivos de protección de borde, en concreto en edificación. Solamente vamos a hablar de estas dos, a pesar de que en la presentación les citaba que en todo ese marco general, en todos aquellos lugares donde exista la posibilidad de caída de distinto nivel, pues se tengan que colocar protecciones colectivas de borde. Los sistemas provisionales de protección de borde, como les estoy indicando, van a ser los primeros sobre los que vamos a hablar. En concreto, empezaré diciendo que, como ya les comentaba Carlos también, el Real Decreto 1627/1997 de obras de construcción establece la obligación de que se coloquen barandillas u otros sistemas de protección equivalente cuando los trabajadores pueden estar expuestos a riesgos de caída superior a 2 metros. Como él comentaba anteriormente, esto no quiere decir que no se deban de colocar en alturas inferiores, sino que es obligatorio que se coloquen a partir de 2 metros, pero habrá situaciones que deberán de ser determinadas tanto en el Plan de Seguridad y Salud o bien en la evaluación de riesgos específicos o documento de gestión preventiva, si se prefiere, se determine si son precisas o no. Asimismo, el Real Decreto 1627 no solamente fija la necesidad, sino que también nos dice las características que deben de tener estos sistemas de protección de borde en las obras de construcción y, por lo tanto, los provisionales. Pero los requisitos, como ven, son bastante escuetos. Se nos dice que deben de ser barandillas resistentes, que tendrán una altura mínima de 90 centímetros, que dispondrán, de reborde de protección y un pasamanos, así como protección intermedia con la finalidad de impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores entre la parte superior de la barandilla y el rodapié que debería de tener, aunque aquí, como ven, no se nos indica que tenga que tener rodapié. Una vez que ya hemos visto los requisitos que nos dice el 1627 en cuanto a la obligación de disponer de barandillas y los requisitos que tienen que cumplir estas barandillas, debemos ir a ver cuáles son los requisitos reglamentarios desde el punto de vista de la comercialización que deben de cumplir estos sistemas provisionales de protección de borde.
Si se han fijado en esta parte, en esta imagen que les pongo aquí, los sistemas provisionales de protección de borde se utilizan habitualmente tanto en construcción, bien sea de edificación, obra civil, etcétera, como en tareas de mantenimiento, porque son los lugares donde habitualmente se utilizan. Desde el punto de vista reglamentario de la comercialización, pues tenemos que indicar que actualmente no existe ninguna disposición legal a nivel europeo que establezca los requisitos esenciales que deben cumplir estos sistemas de protección. Por lo tanto, y esto ya lo comentó Carlos Lozano anteriormente, tenemos que tener en cuenta que la única norma que establece los requisitos que debe de cumplir un producto para ser comercializado garantizando su seguridad sería el Real Decreto 1801/2003 de Seguridad General de los Productos, que en su artículo 3º, y también copiado, como comentaba Carlos, en el 6º Convenio General del Sector de la Construcción, pues nos indica cuáles son aquellos aspectos que se tienen que tener en cuenta a la hora de evaluar la seguridad de este producto, en concreto de los sistemas provisionales de protección de borde. La normativa, tanto el Real Decreto de Seguridad General de los Productos como el convenio colectivo, nos indican que deberemos de considerar en primer lugar los requisitos esenciales de seguridad y salud, pero no existen, con lo cual ese punto no lo podríamos aplicar. Y tampoco podríamos aplicar el siguiente, que sería el 3.2 de este Real Decreto, que se presumirán seguros si han sido diseñados y fabricados de acuerdo a normas armonizadas. No hay normas armonizadas ya que no existen requisitos esenciales de seguridad y salud. Y nos dice también, cuando no exista disposición legal aplicable que no cubra los riesgos o categorías de riesgo del producto, para evaluar la seguridad del producto, garantizando siempre un nivel de seguridad que esperablemente podría esperar el usuario, se tendrán en cuenta los siguientes criterios. En este caso concreto, tenemos una norma técnica nacional, que es la norma UNE-EN, la norma UNE-EN 13.374, que resulta de una transposición de una norma europea y por lo tanto sería la que deberíamos de tener en cuenta sus criterios establecidos en la misma para evaluar la seguridad de estas barandillas. Esta norma UNE-EN 13.374 la utilizaremos como complemento para conocer cuáles serían los requisitos y ampliar aquellas ausencias de información que nos propone el Real Decreto 1627, ya que, como ha dicho Carlos, se trata de una norma de mínimos y pues tenemos que ir a más seguridad y por lo tanto las especificaciones técnicas de las normas pues siempre nos dan esa mayor plus de información y de especificaciones. La norma UNE-EN 13.374 pues contempla los requisitos y métodos de ensayo que deben de cumplir estos sistemas provisionales de protección de borde y se nos cita que serán usados principalmente en construcción, mantenimiento de edificios y obra civil. Estas especificaciones, las establecidas en la norma, pues no serían aplicables a aquellos lugares en los cuales pues exista riesgo de caída de altura y que sean accesibles al público general. Por lo tanto, estos requisitos no los podríamos aplicar para utilizarlos en el caso de los sistemas definitivos de protección de borde o aquellas barandillas que existan en edificaciones, como veremos más adelante. Y tampoco se podrán utilizar a las protecciones colectivas de los andamios y expresamente, ya que los andamios tienen dentro de sus propias normas especificaciones sobre estos tipos de protección colectiva. Entrando de manera más específica sobre la propia norma UNE-EN 13.374, le muestro aquí un diagrama en el cual pues, podemos ver los diferentes tipos de sistemas provisionales de protección de borde que regula. No obstante, podemos encontrarnos con soluciones o adaptaciones específicas, como ha comentado Carlos, a casos concretos en obras de construcción, que habrán de ser ensayados pues, siguiendo o teniendo en cuenta pues, los criterios de esta norma para garantizar su seguridad. Como ven, pues sistemas de mordaza para forjado, que los tenemos aquí, sistemas fijados al suelo que van embutidos en el propio forjado, etcétera. No entraré en más detalle porque ya Carlos ha comentado parte de esto y no quiero alargarme en exceso. La norma UNE-EN 13.374 establece una clasificación de los sistemas de protección de borde en 3 clases o categorías. La clase A, estas barandillas o estos sistemas de protección de borde,
que los ha comentado Carlos anteriormente en alguna imagen, o se veían en alguna de sus imágenes, se veían las redes y justo detrás las barandillas, en alguna de ellas pues sin rodapié. Bueno, pues serían solamente válidas para cargas estáticas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que serán adecuadas para soportar la caída de una persona que esté próxima a la barandilla y se caiga o que circule en dirección hacia las mismas. Y las podríamos utilizar hasta superficies con una inclinación que no sea superior a 10 grados, como pueden ver aquí. En el caso de las de clase B, que serían ya unas barandillas un poco más específicas y que están preparadas tanto para cargas estáticas como para fuerzas dinámicas débiles, o sea, alguien que se desliza en dirección hacia la propia barandilla, podrán ser utilizadas entre una pendiente comprendidas entre hasta los 30 grados, ¿vale? Hasta los 30 grados, en principio, aproximadamente no deberían de superar los 5 metros de altura de deslizamiento, y podrían ser utilizadas hasta los 60 grados siempre y cuando la altura desde la cual caiga deslizándose el trabajador sea de 60 grados. O sea, hasta los 60 grados podremos, en superficies con una inclinación de 60 grados, las podremos utilizar las de clase B, siempre y cuando la altura de caída por la cual se desliza el trabajador no sea superior a 2 metros. Las de clase C ya pierden la opción de protección frente a aquella persona que circule o que se pueda caer próxima a la barandilla. Estas están pensadas expresamente para cubiertas o superficies muy inclinadas. Como pueden ver, estarían destinadas para actuar entre el límite entre 30 y 45 grados, en principio sin límite de altura, habría que verlo en concreto, y también se podrían utilizar hasta los 60 grados con una altura máxima de caída de 5 metros. Esto es lo que nos dice la norma. Habría que ver también los efectos de la reducción de la inercia que tiene el trabajador al frenar contra estas barandillas, con lo cual, siempre que sea posible y se tengan que utilizar sistemas de clase C, ver bien las instrucciones del fabricante, cumplir con las instrucciones del fabricante y, si puede ser, ir más allá en cuanto a la seguridad. O sea, establecer las barandillas, si se utilizan de tipo C, con menor altura de la indicada por el fabricante para garantizar unos menores daños sobre la salud del trabajador al frenar contra la misma. Aquí les muestro algunos ejemplos facilitados por Carlos Lozano de la Fundación Laboral de la Construcción para mostrarles algunos ejemplos de barandillas de clase B o sistemas provisionales de borde de clase B. A continuación les muestro algunos de clase C. Como ven, la pendiente es tremendamente pronunciada. Estos serían en torno a 60 grados o inferior y, como ven, pues las barandillas cómo quedan instaladas. No entraremos a ver otras partes de la cubierta que no es menester. Solamente es para poner de manifiesto este tipo de protecciones. En cuanto a las características que con carácter general deben de cumplir estas barandillas, de acuerdo a la norma UNE 13.374, pues debemos indicar que deberán de tener una barra principal o pasamanos, una barra intermedia o protección intermedia, con lo cual nos permite que dispongamos de barandillas como las que hemos visto anteriormente, formadas con elementos superior y una zona intermedia formada por una red sin necesidad de que estén formadas por las típicas de clase A, que son con barras horizontales, ¿vale? Que impiden el deslizamiento de los trabajadores, ¿vale? La propia norma permite la utilización de redes. En estos casos se deberá de ensayar este tipo de barandillas teniendo en cuenta los criterios de la norma UNE en 13.374 y de la norma UNE en 1263, ya que incorporan redes. Todos los componentes del sistema deben de estar diseñados para evitar que se puedan retirar o se puedan deslizar accidentalmente. Esto es fundamental, ya que garantizará que alguien no se caiga porque la barandilla se haya desmontado accidentalmente al golpearla levemente. Y también deben de estar protegidas frente a pinchazos o laceraciones. En esta diapositiva, y iré un poco más rápido, les muestro algunos de los requisitos que establece la propia norma en cuanto, por ejemplo, a las barandillas de clase A.
en la cual, bueno, pues se nos indica que la separación entre tramos no debe de ser superior a 120 milímetros, que la barandilla tiene que tener una altura de 1 metro o mayor, o sea, no se establece el mínimo de 1 metro, pero no se fija que no pueda ser mayor. Tengan en cuenta que la población trabajadora ha ido creciendo y desde que se hizo el 1627, pues la talla de los trabajadores se ha ido incrementando, con lo cual no es lo mismo proteger a un señor de 1,50 que proteger a un señor de 1,90. Entonces, si se incrementa la talla de los trabajadores, pues la altura de las protecciones para garantizar la seguridad debe ir incrementándose. También nos indica que tenemos que tener un rodapié, en este caso, cosa que no nos citaba el 1627, de al menos de 150 milímetros y que en el caso de que exista hueco entre el rodapié y la superficie de tránsito, pues esta no sea superior a 20 milímetros. En cuanto a la documentación o manual de instrucciones que debemos de exigir a los sistemas provisionales de protección de borde, pues esta documentación debería de incluir pues una lista de los componentes y una descripción de los mismos, la secuencia del ensamblaje y desmantelamiento para hacerlo de forma adecuada y siempre de acuerdo a las instrucciones del fabricante, como les indicaba anteriormente, la forma de las distintas configuraciones previstas por el fabricante. Si no está previsto por el fabricante, no debemos dar una configuración distinta, ya que a lo mejor no ha sido ensayada y puede resultar inseguro. Si queremos utilizarlo para un fin diferente, pues como comentaba el compañero Carlos, se hablará con el fabricante que lleve a cabo los ensayos si considera oportuno o que nos busque una solución diferente. Y tener en cuenta las limitaciones de uso en relación con el viento, nieve, etcétera, los criterios de rechazo para sustitución, las instrucciones del mantenimiento, reparación, toda esta información deberá de estar contemplada en el manual de instrucciones y, por supuesto, y muy importante, información detallada sobre los métodos de fijación. También, y fundamental, una vez que se haya producido una caída sobre una barandilla, al igual que ocurre con las redes, esta deberá de ser sometida a una inspección por una persona competente y en la medida de lo posible directamente ser retirada. A continuación pasaré a hablar de los sistemas definitivos de protección de bordes en edificaciones, marco reglamentario y las normas técnicas que podrían ser de aplicación. Bueno, ¿qué comprenden los sistemas definitivos de protección de borde? Bueno, pues si recuerdan un poco la definición que les daba anteriormente de protección de borde, pues tendríamos los elementos estructurales, como veíamos anteriormente, el peto antepecho puesto en una cubierta, las barandillas colocadas en un edificio industrial con la finalidad de garantizar la seguridad de todos aquellos trabajadores que lleven a cabo actuaciones en zonas técnicas, por ejemplo. Otro tipo de peto con barandilla que tenemos aquí, barandillas que tenemos instaladas artísticas o decorativas en edificaciones, sistemas contrapesados, barandillas que forman parte de pasos de lobo, por ejemplo, etcétera. Bueno, en primer lugar, hablaré de la reglamentación que regula las barandillas o sistemas de protección de borde, en concreto en el Código Técnico de la Edificación. Y es así porque los edificios que se hayan elaborado, proyectado dentro del ámbito de aplicación del Código Técnico de la Edificación deben de ser seguros en relación en cuanto a sus barandillas, ya que tienen dentro del Código Técnico un documento básico de seguridad, utilización y accesibilidad que establece una serie de requisitos. Requisitos que están destinados a proteger a los usuarios generales de la edificación y que, como vemos en su ámbito de aplicación, el DBSUA exceptúa algunas situaciones. En concreto, exceptúa la protección frente a riesgos específicos. Habría que analizar si el código técnico es de aplicación a la edificación para ver si las barandillas que tenemos instaladas en nuestras edificaciones cumplen con este código técnico que aquellos que proyectan conocen y deben de seguir en sus diseños. Bueno, pues el DBSUA, como les indicaba, establece una serie de excepciones y se refieren a la protección frente a riesgos específicos, como pueden ser las instalaciones de los edificios, las actividades laborales, las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etcétera, las cuales, nos indica, se regirán por la reglamentación específica. Reglamentación específica que no es ni más ni menos que el 1627. En el caso de que se vaya a llevar a cabo una intervención
que implique una obra de construcción sobre la edificación o el Real Decreto 486 para las demás actuaciones que no tengan consideración de obra de construcción. Con lo cual, las barandillas de los edificios existentes o construidos dentro del ámbito de aplicación del Código Técnico, sus barandillas deberían de ser seguras y cumplir lo establecido en el Código Técnico. No obstante, habrá zonas que no necesariamente, ¿no?, que no deban de cumplir o que no puedan cumplir, sino que no necesariamente cumplirán esos requisitos, pero que en todo caso deberán de cumplir los mínimos establecidos en la normativa de seguridad y salud. Como ven aquí, tengo puesto el Real Decreto 314/2016 y también les he incluido el Reglamento UE 305/2011, que es el Reglamento de Comercialización de Productos de la Construcción. Dado el tiempo que tenemos en esta presentación, no entraré a hablar de él, pero que sepan que el Reglamento de Productos de Construcción, de Comercialización de Productos de Construcción, puede establecer algunos requisitos en relación con las barandillas, bien sea porque formen parte de escaleras, etcétera. No nos daría tiempo a verlo, pero bueno, que lo tengan en mente y que en las NTPs, cuando salgan, pues se comentará de manera más detallada. Bueno, en concreto, en relación a los criterios técnicos que nos establece el reglamento, el Código Técnico de la Edificación, en su documento básico de seguridad de utilización nos dice que las barandillas deberán de ser instaladas siempre que la cota de caída, o sea, la diferencia de cota por la cual pueda caer el trabajador, sea superior a 55 centímetros. Como ven, este criterio es mucho más exigente que el que establece el 486 de lugares de trabajo, que nos dice que obligatoriamente tenemos que proteger a partir de los 2 metros. El Código Técnico va más allá y establece 55 centímetros, excepto cuando las características constructivas lo hagan imposible la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. Con carácter general, a partir de 55 centímetros se tienen que colocar barandillas de acuerdo al Código Técnico de la Edificación. Ténganlo en cuenta porque esto va más allá que lo que establece el 486. Dicho esto, pues el Código Técnico, el DBSUA, nos indica que si la altura de caída o la diferencia de cota está comprendida entre 55 y 6 metros, pues la altura de la barandilla mínimo, o sea, tendrá que ser superior a 90 centímetros, mínimo 90 centímetros, pero podría ser superior, no establece un máximo, siempre es mínimo. En el caso de que la altura de caída sea superior a 6 metros, como las consecuencias pueden ser mucho más graves, pues establece que la altura mínima, ven aquí, 1,10, ¿vale? Estamos hablando de alturas superiores también a lo que establece el 486. Bueno, en cuanto a la resistencia, bueno, pues el DBSUA pues nos redirige o nos manda a otro documento básico, en este caso al SEAE, en el cual pues se nos indica cuál debe ser la resistencia que deben de soportar estas barandillas en su parte superior. Y nos indica que la fuerza se considerará aplicada a 1,2 metros sobre el borde superior del elemento, y si este es inferior, pues a menor, o sobre el borde superior del elemento si este está situado a menor altura. ¿Qué quiere decir? Que ya la propia norma, en otro punto del Código Técnico, pues prevé que la altura recomendable serían 1,2, pero como en el DBSUA se cita que puedan ser 90 o 1,10 mínimo, bueno, pues lo prevé y así lo establece, pero ellos recomiendan aquí, sin citarlo de una manera expresa, que sean de 1,2 metros de alto las barandillas. Bueno, en cuanto a las características, bueno, pues estas deben de tenerse en cuenta los siguientes elementos. Si tienen elementos verticales, la separación entre los mismos no debe ser superior a 10 centímetros para evitar pues, que se pueda colar, por ejemplo, un niño o caer a una persona. Como ven, los requisitos están pensados para todo tipo de usuarios y no solamente para los usuarios profesionales. Asimismo, la separación entre lo que sería la línea de inclinación que une las narices, por así decirlo, de los escalones o el vértice del escalón con respecto a la parte inferior de la baranda no debe de ser superior a 5 centímetros. Bueno, una vez que hemos visto los requisitos que nos establecía la normativa, en este caso de fabricación o de construcción, que podría ser similar a lo que hemos comentado anteriormente para la comercialización, guardando mucho la distancia, pues en este caso sería la de productos de construcción. Bueno, pues pasaremos a hablar los requisitos de seguridad y salud relativos a las barandillas. Como les citaba anteriormente, el Real Decreto 486 en su anexo 1, apartado 3.2, dedica a suelos, aberturas de niveles y barandillas
el punto específico, indicándonos que las barandillas se deben instalar en las aberturas de los suelos, algo similar a lo que indicaba el 1627, aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación, dimensión, suponga un riesgo de caída de personas, y en las plataformas, muelles o estructuras y similares, indicándonos que será obligatoria siempre que la altura de caída, siendo obligatoria siempre que la altura de caída sea superior a 2 metros, lo que no quiere decir, como hemos dicho anteriormente, que no se deban de instalar si la evaluación de riesgos así lo determina. Por supuesto, los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros también se tiene que colocar la protección colectiva en la barandilla, que deberá tener al menos una altura mínima de 90 centímetros. ¿Vale? Con lo cual vemos que la normativa de seguridad y salud se queda un poco, protege un poco menos que la normativa de edificación y las normas técnicas que vamos a comentar a continuación. Con lo cual, pues siempre iremos a más. En las edificaciones, de acuerdo al código técnico, deben de cumplir el código técnico en aquellas zonas en las cuales no sea aplicable el código técnico y que no se hayan protegido adecuadamente, se tienen que tener en cuenta estos criterios del 486, complementados, si lo deseamos, con las normas técnicas para ir a más seguridad, como hemos citado. Pues como en el 1627 nos dicen que deberán de ser de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso de deslizamiento, así como la caída de objetos. Bueno, en cuanto a la normalización técnica, citaremos que podemos utilizar como criterio para ir a más y complementar al 486 lo indicado en la norma UNE 14122, parte 3 de seguridad de máquinas. Esta está dedicada a los requisitos técnicos que deben cumplir los medios de acceso a las máquinas, bien sean escaleras, las escalas de escalones y los guardacuerpos. Por guardacuerpos entenderemos barandillas, serían sinónimos, para que éstas sean seguras. También podemos utilizar la norma francesa como criterio. Si aplicamos el criterio establecido en el Real Decreto 1801/2003 comentado anteriormente, tendríamos que fiarnos un poco más de la norma UNE ISO 14122, ya que permite, a pesar de ser de máquinas, utilizarse en otros ámbitos diferentes, ya que así lo contempla en su ámbito de aplicación como una posible excepción en tanto en cuanto no exista una norma específica. Pero si queremos, podemos tener en cuenta para más criterios la norma francesa, que es similar a la 14122, pero es específica para no máquinas, sino para lugares de trabajo. Bueno, la norma 14.122 parte 3 nos indica que las barandillas las deberemos utilizar o colocar cuando nos encontremos una altura de caída de 50 centímetros o 500 milímetros, salvo que tengamos alguna estructura de una máquina o una pared que pueda ofrecer una protección equivalente y en ese caso no sería necesaria la protección en ese lado. No obstante, tenemos que tener en cuenta que si la separación de la escalera o de la plataforma con respecto a la estructura o paramento que pueda ofrecer esa seguridad frente a la caída es superior a 18 centímetros, pues tendremos que colocar barandillas. Aquí les he puesto un ejemplo para que vean ustedes pues que en este lateral, como cumpliendo con el 486, y esto tiene menos anchura de la necesaria, pues es suficiente colocar la barandilla y el pasamanos aquí. No obstante, se puede observar que en esta parte de aquí pues no hay barandilla y es una situación que no ha sido resuelta adecuadamente y es por eso por lo que utilicé esta imagen para remarcar esas situaciones que nos podemos encontrar en el día a día. En cuanto a las características más técnicas, ya no solamente de la necesidad de colocarlas, sino de las características que tiene que cumplir la barandilla, tendrá un pasamanos o barandilla o parte superior a 1,10 metros, ¿vale? Que coincide un poco con lo que nos indicaba el código técnico de la edificación. Dispondrán de listón intermedio o cualquier otra protección equivalente, pueden tener listón intermedio, pueden tener barrotes verticales. Dispondrán de un rodapié de al menos, creo que aquí he cometido un error. Serían de 5 centímetros o 10 de 50, esto aquí un error, serían 5 centímetros el rodapié. Perdón, no, esto no es el rodapié. La distancia entre los elementos será inferior a 500 milímetros,
¿vale? No debe ser superior a 50 centímetros para evitar el paso de un trabajador por aquí, y los rodapiés tendrán de 10 centímetros, esto sí está correcto. En cuanto a los montantes verticales, si son... En cuanto a los montantes verticales, si disponen de montantes verticales, perdón, en vez del listón intermedio, el espacio libre entre ambos será como un máximo de 18 milímetros, o sea, 18 centímetros, la separación entre los montantes o balaustres. Y si disponen de rodapié, bueno, ya lo hemos comentado, tendrá 10 centímetros y la separación entre el rodapié y la plataforma, algo similar a lo que citaba la norma UNE en 13.374, pues es que en este caso sea inferior a 20 milímetros. Digo, perdón, será inferior a 12 milímetros, perdón. Bueno, también podemos encontrarnos con situaciones como las siguientes, que tengamos que tener una puerta de acceso a una zona que no esté, imaginen, para acceder a introducir material. Bueno, pues en estos lugares se puede colocar puerta de acceso con cierre automático que deberá permanecer siempre cerrada, que dispondrá de elementos que impidan su apertura en contra de la dirección prevista, y deberán de abrirse siempre en favor de la superficie transitable. Otras situaciones para acceder a lugares o descargar materiales y garantizar siempre la protección serían estas puertas de seguridad entre planta y altillo. De tal manera que cuando se accede a colocar el material, la barandilla sube, pero como ven, si nosotros subimos la protección, esto está totalmente protegido y por aquí habría una barandilla y una barandilla por aquí también. ¿De acuerdo? De tal manera que en todo momento, independientemente de la situación, esté protegido el trabajador frente a la caída, ya que la carga puede haber desaparecido, pero esto siempre estará protegido, bien sea por detrás, bien sea por delante, etcétera. En cuanto a las características que tienen que tener para las barandillas en las escaleras, aquí se cifra un poco diferente y la altura pues estará comprendida entre 90 y 1 metro, medido siempre desde la nariz del escalón, ¿vale? Que sería la línea de inclinación. Y si la escalera tiene un ancho inferior a 1,20 metros, se permitirá que tenga un único pasamanos. Recuerden, por supuesto, siempre lo que eso nos indica el Real Decreto 486, que siempre se debe cumplir los mínimos establecidos por el 486 y estos los utilizaremos como complemento. Bueno, en cuanto a la documentación que deben de cumplir los sistemas definitivos de protección de borde, tengan en cuenta que es un conglomerado de situaciones en las cuales hablamos del Código Técnico de la Edificación, que establecerá la necesidad de que se elabore un libro del edificio donde deberían de estar incorporados, ¿vale? Pues toda la información relativa a estos sistemas definitivos de protección de borde deberá de estar incorporada al libro del edificio y en el cual se indicarán las instrucciones para el mantenimiento de los mismos. La información que debe proporcionar el instalador en el caso de que no existieran estas protecciones de borde variaría en función del sistema de protección de borde instalado, marcado C y declaración de prestaciones. Ojo, solamente en el caso de que la barandilla forme parte de otro elemento, como puede ser una escalera, que de acuerdo al reglamento UE de productos de construcción, de comercialización de productos de construcción, pueda tener marcado C y declaración de prestaciones, solamente en ese caso. En los demás casos, pues habrá que tener en cuenta las condiciones de utilización que deberá de informar sobre ellas, como por ejemplo la carga máxima y número de personas que permitidas para utilizarlo, los requisitos de mantenimiento e inspección que deberán de ser incorporados al libro de edificio y una certificación de que la instalación ha sido realizada de manera correcta. Esto es lo que les quería comentar, espero que les resulte de utilidad y, bueno, pues en la medida de lo posible que nos ayuden a difundir nuestros mensajes como estas hormiguitas para que lleguen al mayor número de personas y con ello, pues reduzcamos las caídas a distinto nivel y, por supuesto, las consecuencias fatales que se están produciendo y esta siniestralidad que le hemos comentado. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Diego.